abran sus Biblias en el libro de Isaías. Estamos en esta serie de Navidad. Se nos ha dado, nos ha nacido un niño y hemos estado viendo los nombres que se le dan a Jesús en la profecía de Isaías capítulo 9, versículo 6. Y el día de hoy tenemos el privilegio de tener un invitado que va a compartir con nosotros la palabra de Dios. Él estuvo con nosotros hace algunos meses cuando estábamos en el hotel. Es el licenciado Rafael Riveros. Por favor, Rafa, si quieres pasar. Y también, bueno, viene acompañado de su esposa Adriana. ¿Quisieras ponerte de pie para que te podamos conocer? Sí, su esposa Adriana. Rafael es licenciado en idiomas y también es director del seminario Teología para la Vida. Y es un privilegio para mí que el día de hoy esté con nosotros para compartir la palabra de Dios. Bienvenido, Rafael. Gracias. Hola, muy buenos días, hermanos. Yo sé que quisieran escuchar otro canto, no les canto bien las rancheras, así que vamos a ir a la palabra del Señor. Pero ¿a quién le gusta Navidad? ¿A quién de ustedes les gusta Navidad? Hay 2, 3 Grinch que estoy viendo por acá. Pero no sé si han escuchado, oído hablar del síndrome de la silla vacía. Puede ser algo neuronal, pero cuando hablo del síndrome de la silla vacía, es una forma de describir la tristeza que viene cuando pasamos ciertas fechas en familia, pero ya no está alguien ahí. No está nuestro abuelo, ya falleció, nuestros hermanos o nuestros padres. Fíjense lo que Ana, una joven de 22 años, dice acerca de este síndrome que ella, y creo que todos los que hemos perdido a alguien, en un sentido tenemos en mayor o menor medida. Fíjense lo que ella dice. El 18 de noviembre se cumplen 8 meses desde la muerte de mi padre. En realidad han sido los 8 meses más duros de mi vida. Durante este tiempo he sentido como si me cayese un precipicio y cada día llegase más y más profundo, dice ella. ¿Se conoce esa sensación cuando te subes a una montaña rusa y de repente viene, ¿quién se ha subido al Superman? ¿Sí han ido a Six Flags? Ok, cuando baja. Dice, ¿has sentido esa sensación? Desde que murió mi papá lo he sentido. No ha parado. Y entonces fue al médico esta señorita. El médico la guió al psiquiatra, el psiquiatra a un psicólogo. Pero ella dice, el problema es que cada vez que veo más cerca la Navidad en el calendario, no quiero que se acerque. Ya que mi papá era el rey de estas fiestas, ponía el árbol, hacía un Belén increíble, adornaba toda la casa, se vestía de Santa Claus, dice, incluso aunque mi hermano y yo ya éramos mayorcitos. Le encantaba la Navidad y no estoy preparada para pasar estas fechas sin él. ¿Podemos acaso juzgar a Ana, hermanos, por lo que siente? Quizá tú, que has perdido un familiar, a uno de tus padres, sabes lo que se siente que lleguen estas fechas u otras importantes y que esa persona no esté. De hecho, la semana pasada, si no me equivoco, Fernando nos habló acerca de John Piper. ¿No es cierto que al siguiente día de Navidad tuvo que enterrar a su propia madre? Algunos de nosotros que tenemos a nuestros padres nos encantaría que duraran muchas Navidades más. ¿No es cierto? Pero hoy, mis hermanos, veremos a un Padre que nunca muere y del que jamás podrán apartarnos. No va a haber ninguna fecha, ningún día de nuestras vidas que nos puedan apartar de su amor paternal. Así que vayamos a nuestro texto de esta mañana que se encuentra en Isaías capítulo 9. Vamos a leer desde los versículos 6 y 7 únicamente. Esta serie que, como el pastor Marco nos ha dicho, nos ha hablado, nos ha nacido un niño. Y vamos nuevamente a nuestras Biblias, a Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Dice así: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderá su soberanía y su paz y no tendrá fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor de los
ejércitos. Oremos, mis hermanos. Señor, gracias porque hoy podemos cantarte, porque hoy podemos dirigirnos a ti, Señor, y no es porque somos los mejores. No es porque nuestros méritos en esta semana han sido impecables, Señor. No ha sido porque lo merecemos por nuestras propias fuerzas o justicia, Señor. Esto ha sido gracias a la obra perfecta de tu amado Hijo. Una obra que no sucedió en el primer siglo únicamente, sino que se había profetizado desde el Antiguo Testamento. Miles de años antes, cientos de años antes, se nos había hablado que vendría alguien que pondría por fin a nuestra enemistad contigo, Señor. El día de hoy podemos llamarte Padre únicamente porque estamos en aquel que murió por nosotros, cuya justicia perfecta es puesta inmerecidamente a nuestro favor. Por eso, Señor, hoy queremos, Señor, crecer en el amor que tú nos has dado en Cristo. Bendice tu palabra, Señor, abre nuestros corazones, ilumina nuestro entendimiento para que podamos ver el amor tan ancho, grande, profundo que tenemos en Cristo Jesús. Con un amor paternal, Señor, que nada, ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, jamás nos podrán apartar de ese amor, Señor. Oh, Señor, que eso no solamente sea una idea en nuestras mentes, que sea una realidad en nuestros corazones. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, se me ha pedido hablar de uno de los títulos del Mesías. Hemos ya hablado de algunos títulos en la iglesia, ¿no es cierto? El pastor Marco abrió esta serie con un título a que se le da al Mesías. ¿Cuál fue? Admirable consejero. Después Fernando nos habló de uno de los títulos increíbles también del Mesías. Dios poderoso, Dios fuerte. Y el día de hoy me han pedido hablar de Padre Eterno, el de los títulos más quizá que pueden despertar polémica, pero veremos que no es un título polémico, es un título hermoso. Y pensando en este título, vamos a ir por 3 ideas que las he puesto en forma de pregunta. Número 1, veremos qué nos significa este nombre, porque puede causar confusión a algunos. ¿Qué nos significa este nombre? Número 2, ¿qué significa? ¿Qué sí significa este nombre? Y número 3, ¿qué significado tiene este nombre para nosotros o para mí? Ahora recordemos que Dios en el libro de Isaías está prometiendo salvación. En una tierra que está en oscuridad, Dios promete, en medio del juicio, en medio de todos los problemas que acontecían, Dios promete una luz de esperanza. ¿Y de qué manera Dios salvaría a Israel? ¿Trayendo un gran ejército? ¿Levantando a uno de los grandes líderes como los jueces? ¿O cómo Dios salvaría? A través de un niño. Ahora, este niño profetizado, ¿quién es, hermanos? Es Jesucristo. ¿Y cómo sabemos o podemos estar seguros? Miren, un solo ejemplo, porque podemos ir a varias profecías incluso del mismo Isaías, pero un solo ejemplo lo hallamos en el capítulo 9, pero el versículo 2. Isaías 9:2, fíjense lo que dice. No sé si me pueden regalar tantita agua, por favor. Gracias. Fíjense lo que dice: el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz, sobre los que vivían en la tierra de sombra de muerte, una luz ha resplandecido. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, nuevamente esto es citado, pero ahora en el libro de Mateo, capítulo 4, versículos 13 al 17. Después de que Jesús es tentado por Satanás en el desierto, leemos que partió de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum, que está junto al lago en la región de Zabulón y de Neftalí, para cumplir lo dicho por el profeta. Gracias, hermano. Fíjense lo que dice. Y está citando Isaías capítulo 9. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, desde el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en la tierra de sombra de muerte, una luz les ha resplandecido. Y dice Mateo entonces, desde entonces comenzó Jesús a predicar, ¿qué? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. El reino está cerca porque el rey ha llegado. Y justo este rey está profetizando Isaías, no 50, no 100, no 200,
700, 800 años antes de que este Mesías llegara. La luz ha resplandecido porque el que es la luz ha penetrado en la oscuridad de nuestro mundo. Ahora veamos, mis hermanos, ¿qué significa este título del Mesías que se le ha dado como Padre Eterno? Pero primero veamos qué nos significa este nombre. ¿Qué nos significa este nombre? ¿Cuál creen que sea la aparente contradicción o el problema al llamar al Hijo de Dios Padre? ¿Cuál creen que sea el mayor problema o la confusión que puede traer esto? ¿Cómo? ¿No para todos es Padre o qué? ¿Es una opción? ¿Qué otro problema? Exacto, porque entonces diríamos que el Hijo o es el Padre o ¿quién es el Padre en la Trinidad, verdad? Y esto parece que es una contradicción porque ¿de quién nos está hablando Isaías? ¿De Dios Padre o de Dios Hijo? El objeto de este texto es el niño que ha de nacer, el Mesías futuro. Entonces puede despertar este problema de decir, a ver, entonces ¿el Hijo es Padre también? En primer lugar, hermanos, tenemos que decir que este título no significa que el Mesías, el Hijo de Dios, sea la misma persona del Padre. El Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Padre. En otras palabras, mis hermanos, significa que el Hijo y el Padre no son la misma persona, aunque son el mismo Dios. Además, sería muy extraño que Isaías de repente hable del Padre cuando el flujo del texto se dirige hacia el Hijo. ¿Estamos de acuerdo? Hacia el niño que nacería. Pero hoy existen, sin embargo, muchos grupos que se hacen llamar cristianos, pero que no creen en la doctrina central del cristianismo. El artículo más importante de nuestra fe. ¿Cuál creen que sea, hermanos? ¿Cuál creen que sea ese artículo más importante? Si tuviéramos que, yo sé que es un poco difícil hacerles esta pregunta, si tuviéramos que decidir ¿cuál sería el artículo de nuestra fe más importante, primordial, del cual vienen todos los demás? ¿Cuál sería? Jesús es Dios, ok, es una buena opción. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Quién da otra pregunta? Otra respuesta. Cristo, ok, bien. ¿Qué otra? La Trinidad. Y ahí viene Cristo, ahí viene Jesús es Dios, Jesús es hombre, la encarnación, pero nuestro artículo más importante es que existe solo un Dios, o que es un solo Dios, pero que es en tres personas, no tres dioses, un solo Dios que es en tres personas. Y dirás, wow, qué explicación. Bueno, es un misterio, pero que el día de hoy podemos entender en parte y en parte decir, no alcanzamos a medir la mente del Dios Todopoderoso. Hay algunas sectas como Testigos de Jehová, mormones, unicitarios que niegan esta doctrina, esta realidad. Algunos, por ejemplo, de ellos dicen que realmente en la Trinidad no hay tres personas, sino que hay tres modos en los cuales Dios se revela. Por ejemplo, yo soy esposo, yo soy profesor, pero también soy director de un seminario. No soy tres personas, solamente soy uno, pero en diferentes maneras. Un día soy una cosa, bueno, todos los días tengo que ser esposo, ¿verdad? Pero algunos días soy profesor, otros tengo que ser director, un poco más estricto, un poco más direccional, pero soy la misma persona. Hay veces que no me dan ganas de trabajar, pero tengo que trabajar. Soy la misma persona, pero tres funciones, digamos que en la vida. Y algunas personas dicen que Dios es así. Que Dios a veces se revela como Padre, a veces como Hijo, a veces como Espíritu Santo, se revela de diferentes maneras o modos. A esto se le conoce como modalismo. ¿Cuál es el problema con esta postura que muchas sectas hoy abrazan? Miren, el asunto es que, por ejemplo, en el bautismo de Jesús, Mateo capítulo 3, dice que mientras Jesús está siendo bautizado, ¿qué pasa? ¿Qué se escucha en el cielo? Una voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Y al mismo tiempo, instantáneamente, el Espíritu Santo desciende en forma de paloma. Entonces, ¿cómo explicaría un modalista el bautismo de Jesús? Es como si Jesús estuviera diciendo, yo soy mi propio Hijo amado, en mí tengo complacencia. Y a la vez se transforma en una paloma para descender sobre sí mismo. No
Dios es un solo Dios, pero que es eternamente en tres personas. Hay otra idea llamada arrianismo, que hoy existe en una secta llamada Testigos de Jehová. Y ellos no niegan que haya tres personas en la Trinidad, pero niegan que estas tres personas sean un único y verdadero Dios. Ellos dicen que Jesús, por ejemplo, es semejante al Padre, pero no es igual al Padre en gloria, en poder, en magnificencia, sino que es el primer ser creado por Dios, lo más hermoso de la creación, pero no es Dios. Sin embargo, hermanos, ¿qué tenemos que decir ante esto? Esto ya fue condenado. Estas herejías ya fueron condenadas por la iglesia años atrás en los grandes concilios. Como iglesia histórica, que tenemos nuestras raíces en la historia, porque los presbiterianos no somos los primeros cristianos, hermanos. Han existido cristianos desde antes que incluso los presbiterianos, la iglesia primitiva. Y no estamos en desacuerdo con la iglesia primitiva, pero la iglesia primitiva ha llevado a cabo concilios que sería muy bueno que los conociéramos: el concilio de Nicea, el concilio de Calcedonia, el concilio de Éfeso, el concilio de Constantinopla. Y eso ya queda condenado. Sin embargo, hoy en día aún se siguen enseñando estas cosas. Entonces, ¿qué creemos como cristianos? A diferencia de estas sectas que creemos se han apartado de la palabra del Señor. Kevin DeYoung, que es un autor contemporáneo nuestro, dice que en la teología trinitaria ortodoxa Dios es uno y en la esencia divina hay tres personas, no tres dioses, sino tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas tres personas son de la misma sustancia, misma esencia divina, coiguales, de la misma gloria y poder, y coeternas, existen eternamente o son eternamente. Y se distinguen a sí mismas por sus propiedades personales, pero no difieren en autoridad, rango, poder o gloria. El Hijo es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero es un solo Dios, no tres dioses, es un solo Dios, que es en la bendita y santísima Trinidad, hermanos. Amén. Eso es lo que creemos como cristianos. Sin embargo, a pesar de eso, hoy se nos pregunta: ¿cómo puede ser que en este texto de Isaías el Hijo se le llame el Padre? ¿Y qué tenemos que responder ante esto? Primer punto: no. Isaías no está hablando aquí de las relaciones dentro de la Trinidad. Y te preguntarás entonces qué significa este nombre. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto: ¿qué significa este nombre? Y quiero empezar con la palabra Padre. La palabra Padre ha tenido diferentes significados en muchos sentidos. Por ejemplo, Padre puede llamarse alguien que inventa algo, ¿no? O alguien que propulsa una idea o crea cierto artefacto. Por ejemplo, ¿quién es el padre de la historia? A ver, ni idea, ¿verdad? Heródoto, ¿no? ¿Quién es el padre de la filosofía? Fernando, no es Fernando, Sócrates, ¿verdad? Siempre tenemos como estos títulos para los fundadores o creadores, inventores de ciertas cosas. No es que hayan sido los primeros en hablarlo, pero que sí a lo mejor fueron muy influyentes. ¿Quién es el padre del presbiterianismo? A ver, los presbiterianos. Marco, no, tampoco es el pastor Marco. John Knox, exacto. Pero ahora, ¿qué significa entonces aquí Padre? Si no significa que Jesús es el Padre en la Trinidad, entonces ¿qué significa? En este caso, hermanos, Isaías no está hablando del carácter del Hijo, del Mesías para con su pueblo. Ojo, del carácter, de la forma en que Él actúa con nosotros, su pueblo. Nos está describiendo, en otras palabras, cómo Él es como un Padre eterno. El teólogo Sam Storms dice que este título del Mesías es una analogía descriptiva que apunta al carácter de Cristo, es decir, nos describe quién es Cristo. Es algo parecido a lo que pensaba el salmista en el Salmo 103, versículo 13. Salmo 103, versículo 13 dice: como el Padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Entonces, mis hermanos, el título Padre Eterno nos señala a una cualidad de ese Mesías con respecto a nosotros. Me ayuda mucho lo que dice aquí el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon.
Nuestro texto no tiene nada que ver con la posición y los títulos de la Trinidad. Más bien indica la relación de Jesucristo para con nosotros. Él es para nosotros Padre eterno. Este título entonces enfatiza su cuidado personal, paternal y personal. Por ejemplo, ¿cómo ves a tus hijos? ¿Los ves como los hijos de tus hermanos, de tus amigos? Tus hijos los ves con ojos muy diferentes. Siempre tu hijo va a ser el más, ¿qué? Más inteligente, el más guapo. Para mi mamá y ahora mi esposa soy el más guapo. Yo lo creo por la fe. Tus hijos son los más listos, tus hijos son los más presbiterianos, tus hijos son los más, ¿qué? Siempre nuestros hijos, bueno, yo no tengo hijos todavía, pero tengo 4 sobrinos hermosos, increíbles, divertidos. Y si yo como tío los veo como, mira esas criaturas tan bonitas, ¿cuánto más sus padres? Pero yo no veo a otros niños de esa manera como si fueran mis hijos. Yo sé que todos los niños son bonitos, ¿verdad? Pero hay un amor especial si tú eres padre hacia ese hijo. Hay un amor, valoración y cuidado especial para con tus hijos, ya sean de sangre o por adopción. No hay otro vínculo como el que tienes con esos pequeños. Y así es Cristo por los suyos, mis hermanos. Así es Cristo con nosotros. Fíjense lo que se dice de Cristo, que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. La misma palabra que se utiliza en el Salmo 103 en español es muy similar. Tuvo compasión. Es más, es este Padre eterno, este Cristo que nos ama con un amor paternal. No solamente nos ama con las palabras, Él nos ama al dar su propia vida. Jesús dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Hace unos 2 años, aquí en México se hizo viral la historia de un hombre, de un doctor llamado Roberto Ávila, de 37 años, que tuvo cáncer de estómago, y mientras estaba en tratamiento, su misma hija contrajo cáncer, pero en el cerebro. Entonces una situación muy complicada. Tú estás sufriendo por esto y tu hija también le detectan cáncer. Entonces obviamente el dinero no les alcanzaba para los tratamientos. Hicieron una campaña en redes sociales pidiendo ayuda, pidiendo apoyo de familiares, colegas de su trabajo, y aún así no lograron reunir toda la cantidad que se requería para ambos tratamientos. Entonces el padre lo que hizo fue dejar su tratamiento para que su hija continuara. A los pocos meses el padre muere y la niña sigue en tratamiento, se seguía recuperando. Pero creo que los que son padres pueden entender un poco ese amor, ¿no es cierto? ¿Quitarías de tu mesa quizá un plato? ¿O quitarías tu plato para darla a tu hijo o a tu hija? Darías todo lo que tú eres y tienes por esos pequeños. Cristo no solamente nos dice que nos ama, no solamente lo hace con palabras, lo hizo con su propia vida. A diferencia de nosotros, estamos hablando de Dios. Él es Dios. Y Dios mismo nos ama con ese amor paternal. Isaías 40:11 dice: como un pastor que cuida a su rebaño y recoge los corderos en sus brazos, los lleva junto a su pecho. En otra parte Isaías dice: tú, Señor, eres nuestro Padre, tu nombre ha sido siempre nuestro Redentor. El Mesías es como ese pastor que deja las 99 ovejas y va por la oveja descarriada. Y regresa contento por aquel que se había descarriado y ahora está en el redil. Así nuestro Padre va por nosotros. Así el Señor Jesucristo nos busca. ¿Cuántos de nosotros nos quisimos alejar de Él? Y ahora estamos aquí. Es que yo soy muy inteligente, soy muy espiritual. No, el amor paternal de Cristo nos trajo hacia Él. Él ha ido por nosotros. Y ahora estamos aquí por pura gracia. Y sabes, Él, con este cuidado paternal, no se avergüenza de llamarte su hijo, su hija. Hay 2 historias en el Nuevo Testamento que
a veces creo que las pasamos muy rápido. Pero es la historia de un joven que está en la camilla y sus amigos, esos son verdaderos amigos, irrumpen en la multitud y tienen que literalmente cortar un techo, romper el techo, y lo meten a este joven en la camilla. En otra ocasión, una mujer de flujo de sangre durante 12 años seguidos se mete entre la multitud y toca el manto de Jesús. ¿Cuál es lo que une estas dos historias? Que ambos personajes en el Nuevo Testamento naturalmente iban a ser despreciados por la sociedad, iban a ser hechos a un lado, y no solamente quizá por sus amigos, sino también por su familia. ¿Y por qué les cuento esta historia? Porque ambas historias tienen algo en común: cómo Cristo se dirige a ellos. Con este joven le dice: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Hijo, cuando probablemente este joven había sido avergonzado por otros por no ser como los demás, Jesús con su amor paternal le llama hijo. Y al ver esa mujer con flujo de sangre le dice: hija, tu fe te ha sanado. Estas personas no solamente fueron curadas físicamente, sus corazones fueron sanados, mis hermanos, fueron restaurados por Cristo. Pero Él no solamente es un Padre temporal, Él es un Padre eterno. Él es un Padre eterno. Esa es la descripción que nos da el texto: Padre eterno. ¿Y qué es lo que está destacando aquí Isaías? Está destacando que este Mesías que habría de nacer realmente no es el día en que nació, el primer día de su existencia, porque Él es por los siglos de los siglos. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Antes que Abraham fuese, dice Jesús, yo soy. Miqueas 5:2 dice que tú, Belén Efrata, pequeña entre los pueblos, de ti nacerá el que será gobernante en Israel, y que sus salidas, sus apariciones son desde la antigüedad, desde la eternidad. No, este Mesías no es un mero gobernante humano. Este Mesías es Dios verdadero. Él es el Padre de la eternidad, porque Él es Dios, mis hermanos. Y ahora dirás: ¿y esto qué tiene que ver conmigo? ¿Esto en qué me afecta esta mañana? Y vamos a verlo, hermanos. Tercer punto y último punto: ¿qué significa este nombre para mí? Pocas palabras crean ese sentimiento en nuestros corazones, como la palabra Padre. ¿Qué significado tiene la palabra Padre para ti? Cuando escuchas la palabra Padre, ¿qué son los primeros sentimientos que parecen nacer en tu corazón? Cuando escuchas la palabra Padre, ¿qué recuerdos vienen a tu mente? Cuando escuchas la palabra Padre, ¿qué es lo que golpea tu alma? Algunos quizá se les vienen momentos dulces y divertidos junto a su padre en la cena navideña, mientras cantan villancicos, mientras están comiéndose el pavo, mientras se dan regalos. Probablemente tengas esos recuerdos. Sin embargo, algunos de nosotros tuvimos relaciones complicadas con nuestros padres. Y quizá lo primero que viene a nuestra mente y corazón no son momentos dulces y emocionantes, sino más bien momentos tristes y amargos, hermanos. Por eso es que nos cuesta a veces tener una imagen tan positiva de nuestro Padre. Y a veces eso afecta la visión que tenemos de Dios, porque no tuvimos un buen Padre. Es interesante porque, para serles honesto, platicando con Marco, me decía: tu introducción está, otra introducción, no está muy genial, ¿no? Fueron palabras lindas para decir que no era apropiada. Y sí, ya después pensé, dije, es cierto. Entonces, ¿qué hice? Bueno, como buen predicador, me fui al gran diccionario enciclopédico de ilustraciones y anécdotas. Enciclopédico. Y me fui a la sección amor materno y paterno. Dije, aquí voy a encontrar una gran historia para introducir este sermón.
Para mi sorpresa, quedé perplejo porque mientras pasaba hojas y hojas en esa sección, amor maternal y paternal, adivinen cuántas historias encontré de padres que amaron a sus hijos hasta el punto de sacrificarse. Ni una sola. Digo, mi esposa me defraudaron con este diccionario, no sé cuánto me costó, pero no sé qué haya pasado con este diccionario. A lo mejor los de la editorial CLIE desprecian a los padres, o un grupo extremo feminista tomó control de la editorial, pero no encontré ninguna sola historia. Y creo que la falta de buenas historias, a mi parecer, sobre el amor de los padres hacia los hijos se debe en gran parte a que existen pocas historias realmente inspiradoras de cómo un padre se sacrifica por sus hijos. Y tú podrás diferir de mi opinión porque podrás decir, ¿y qué de En búsqueda de la felicidad? ¿Quién ha visto esa película? ¿Y qué de, cómo se llama esta película? La vida es bella. Bueno, creo que son excepciones a la regla. Porque las estadísticas en México, escuchen hermanos, INEGI, fíjense lo que dice, de los 44.9 millones de hombres que hay en el país, 21.1 millones son padres al menos de un hijo. Son padres, no quiere decir que viven con ellos, pero 21.1 millones son padres. Y según las cifras, 4.180.000 hogares, 4 millones hermanos, hogares, no hijos, 4.180.000 hogares, hay un padre ausente o no hay padre en lo absoluto. Escuchen el porcentaje de cuántos hogares tienen padre, por lo menos en el 2022. 2.6% de la población. Wow. Por eso es que nos cuesta tener una imagen positiva cuando hablamos de paternidad. Estas son las malas noticias de México. Y probablemente sean las malas noticias del núcleo familiar en el que creciste. Pero mi pregunta ahora, hermanos, es cómo saber que Cristo nos ama con un amor paternal, nos da esperanza en medio quizá de nuestra ausencia de una imagen paterna. Y por eso es reconfortante, mis hermanos, saber que ese niño en Belén no es otro que el Padre eterno. No quizá como el que tuvimos o el que jamás tuviste, sino que uno que te ama y te cuida perfectamente. Y nunca se va a ir. Él no te va a dejar. Jesús dijo, les aseguro que estaré con ustedes hasta el próximo año. En 10 años me voy. No, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Hasta el fin del mundo. Ayer tuvimos una conversación con los ancianos de la iglesia y me preguntó Juan Carlos, ¿dónde está Juan Carlos? Esa fue una pregunta, ay Juan Carlos, es una pregunta muy retadora. ¿Cómo el sermón que vas a dar mañana te ha transformado? Es una de las mejores preguntas que le pueden hacer un predicador. Las típicas son, ¿qué vas a hablar? Ya tienes tu texto, ya tienes tu introducción. Después de que me defraudé ese diccionario, no sé si lo voy a usar otra vez, pero esta palabra, esta pregunta fue una de las mejores preguntas. ¿Este sermón te ha transformado ya a ti? ¿Cómo te ha transformado? Esa fue la pregunta. ¿Cómo te ha transformado este sermón? Y realmente, hermanos, para serles honesto, este título de Cristo tocó profundamente mi corazón, ya que la relación con mi papá no fue la más cercana, no fue la más íntima. Y crecí parte de mi infancia, adolescencia y juventud con un rencor silencioso. Le tenía rencor a mi papá porque no tuvo conversaciones conmigo que debió tener. No me guió en decisiones que debió guiarme. Yo busqué en otras partes y a veces en lugares equivocados, muchas veces en lugares equivocados. Mientras estaba estudiando esto, pude recordar el día en que conocí a Cristo. Pude conocer eso que no había conocido jamás.
Lo que me llevó a hablar con mi papá, perdonarlo, amarlo. Gracias a Cristo. Gracias a Cristo. Porque Él me dio lo que nunca tuve. Y es por eso que no podemos vivir aún rencorosos con nuestros padres, si es que nos hicieron daño o no estuvieron ahí. Porque hemos conocido al verdadero Padre. Hemos conocido al verdadero amor paternal. Y si no aún lo conoces hoy, ¿por qué estás retardando venir hoy a Cristo? Ven a Él. Él puede suplir lo que jamás tuviste. Y Él lo va a suplir. Su amor nunca decrece, su amor nunca falla. Él te ama, hermano, sí te ama. Aun cuando no tuviste el amor de un Padre terrenal, Él te cuida aun cuando aquel que debió hacerlo cuando eras pequeño no lo hizo. Él te provee para todo lo que necesitas, aunque tu padre en esta tierra te falló. Él te ama con un amor profundo y con un amor que jamás podrá ser comparado por ningún padre. Dice Sinclair Ferguson: en Cristo encontramos un nuevo Padre, un verdadero Padre, y es más que eso, es un Padre eterno. Y como dije, Él no solo te ama con palabras, Él te ama con hechos. Y Él dio su propia vida para morir por ti. ¿A dónde debemos de ir, hermanos, hoy? ¿Hoy necesitamos a Cristo? ¿Hoy necesitamos refugiarnos en su amor paternal? Hoy necesitamos al Salvador. Vengamos otra vez a Cristo Jesús el día de hoy. Padre, Señor, gracias por este amor tan hermoso que hemos recibido en Cristo. Tú conoces las carencias de nuestros corazones, Señor. También tú conoces las amarguras, el rencor. Pero qué hermoso saber que en Navidad, Señor, se nos ha dado un niño cuyo nombre es Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Hoy necesitamos a Cristo. Hoy necesitamos de su amor paternal, que no solamente es una idea abstracta, Señor. Tu amor es real para nuestros corazones. Que tu evangelio hoy nos consuele en el amor paternal que nos ha mostrado Cristo. Cuando no le buscábamos, Él vino y nos buscó. Cuando no preguntábamos por Él, Él tocó a nuestra puerta, abrió, nos limpió, nos sanó. Que hoy, Señor, nuevamente, Señor, tomes nuestros corazones y los sanes y los llenes del amor que nunca conocimos o tuvimos, Señor. Precioso Espíritu de Dios, derrama el amor del Padre, del Hijo y tu amor en nuestros corazones. Que sea algo real para nuestras vidas, Señor. ¿Cuánto te necesitamos, Cristo? ¿Cuánto te deseamos? Y aquí estamos, Señor. Refugiamos en ti, en tu amor paternal. En tu nombre precioso oramos. Amén.